Hola, en este video vamos a ver las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Pero antes tenemos que recordar algo del lenguaje algebraico. Ya hemos trabajado anteriormente con este tipo de lenguaje. Expresar situaciones en lenguaje algebraico implica representar con símbolos, números y letras situaciones que necesitan generalizarse. Por ejemplo, cuando hablamos del doble de un número natural, lo podemos representar con esta expresión en lenguaje algebraico, 2n. Porque para sacar el doble de cualquier número natural, vamos a multiplicar el número natural por 2. Entonces por eso queda 2n, en donde n me está representando el número natural. Tenemos entonces el lenguaje natural, que sería esta expresión, y el lenguaje algebraico, en donde usé un número y una letra. En este caso dijimos la letra me representa a cualquier número natural que yo quiera buscar su doble. En general, se usa una letra minúscula para representar un número cualquiera. Aquí podemos ver que la n, que me representa el número natural, es minúscula. Porque recuerden que las letras mayúsculas se usan para representar los vértices de las figuras geométricas. Para representar información escrita en lenguaje natural con lenguaje algebraico, puedes relacionar palabras de uso común con operaciones matemáticas. Por ejemplo, las palabras más y aumentado se relacionan con la adición. Y las palabras diferencia o disminuido se asocian a la sustracción. También vimos que cuando hablamos de doble, triples, estamos hablando de multiplicación. Mientras que si hablamos de la mitad de un número, hablo de una división por 2. Veamos la siguiente actividad. Une cada enunciado escrito en lenguaje natural con su representación en lenguaje algebraico. Aquí tenemos la columna del lenguaje natural y lo tenemos que unir con el lenguaje algebraico. Vamos con la primera. El triple de un número aumentado en 11. Tenemos que buscar un número que no conocemos, por lo tanto el número lo representamos con una letra. Y es el triple de ese número. Eso quiere decir que la letra tiene una multiplicación por 3. ¿Cuál de estas opciones me da la multiplicación por 3? Aquí, 3x. 3x quiere decir el triple de un número. Y además dice aumentado en 11. Aquí tenemos más 11. Por lo tanto, unimos. Ahora vamos con la segunda. La mitad de un número disminuido en 11. Dijimos que la mitad es una división y las divisiones, cuando usamos lenguaje algebraico, se suele representar como una fracción, ¿ya? Porque ya hemos hablado también que la fracción es una división. Entonces aquí tenemos la mitad de un número desconocido, por eso usamos una letra. Y ese número se divide en 2 y así se obtiene la mitad de un número. Disminuido, la resta en 11. Unimos entonces el doble de un número aumentado en 8. Dijimos que el doble es una multiplicación por 2. Y aumentado quiere decir que hay una suma. Entonces buscamos la multiplicación por 2, el doble de un número aumentado en 8. Podemos unir un número aumentado en otro número. O sea, tengo una suma porque estoy usando la palabra aumentado, pero una suma entre dos números desconocidos. Y como son dos números desconocidos, tengo que usar dos letras diferentes. Entonces me queda ahí. Fíjense que está un número desconocido aumentado en otro que también es desconocido. Y finalmente nos queda la cuarta parte de un número aumentado en 5. La cuarta parte quiere decir que estoy dividiendo por 4. Aquí lo tenemos, un número desconocido dividido en 4. La cuarta parte aumentado, tenemos la suma en 5. Y unimos. Así nos quedaría entonces la actividad. Además, cuando tenemos expresiones algebraicas, estas las podemos valorizar.
Y aquí tenemos que reemplazar las letras por valores numéricos. Y luego, si corresponde, hay que realizar las operaciones. ¿A qué se refiere esto? Dibujo un rectángulo de ancho 3x centímetros y largo 5x centímetros. O sea, sé que tengo un rectángulo, pero no sé exactamente las medidas. Solamente sé que el ancho mide 3x y el largo 5x. No importa, no me complico. Hago un rectángulo y, como es una representación, no tiene que ser exacto, ¿ya? Un rectángulo pequeño y le pongo las medidas correspondientes, el ancho y el largo. No importa que esté trabajando con letras porque me dice además, determina una expresión para su perímetro y calcúlalo para x igual 7. O sea, aquí yo tengo las medidas del rectángulo y me dice que el x, que esa letra, vale 7. Por lo tanto, tenemos que primero representar la expresión que me permite calcular el perímetro. Y el perímetro de un rectángulo se calcula sumando todos sus lados. Por lo tanto, me queda 3x más 3x, que serían estos dos lados cortitos, más 5x más 5x, que serían el lado más largo. Así se calcula el perímetro del rectángulo, sumando los 4 lados. Pero no lo puedo calcular así nomás, tengo que reemplazar el valor del x que me dieron, que es 7. Entonces, en cada lugar donde está ubicada la letra x, yo voy a reemplazarlo por un 7. Y ojo que esta expresión 3x quiere decir que el 3 se está multiplicando con el x. Y lo mismo acá, 5x quiere decir 5 multiplicado por x. Reemplazamos entonces, que sería la valorización. Y me queda 3x, 3 por 7, porque el x es igual a 7. Y así en cada lugar donde estaba el x, lo reemplazamos por el valor que me dijeron, que era 7. Y ahora sí me quedó la operación y puedo resolver para calcular el perímetro. Resuelvo cada una de las multiplicaciones primero, 3 por 7, 3 por 7, 5 por 7 y 5 por 7. Y luego de tener los resultados de las multiplicaciones, resuelvo las sumas. Y me da el resultado de 112. Por lo tanto, el perímetro del rectángulo es igual a 112 centímetros. Aquí tenemos algunas consideraciones importantes. Primero, procura ser muy ordenado en la resolución, ¿sí? Porque nos podemos enredar al valorizar el término algebraico. Utiliza paréntesis auxiliares cuando sea necesario. Por ejemplo, acá que estábamos hablando de centímetros y tenemos las operaciones, que las decidimos separar con el paréntesis. O acá también, para que no se confunda el término algebraico de la unidad de longitud, la unidad de medida. Podemos usar un paréntesis, si es que es necesario y si es que nos aclara un poco más el ejercicio. Y además, cuando se resuelve la operación, tienen que tener en cuenta la prioridad de las operaciones. Recuerden, cuando hay paréntesis, primero los paréntesis, multiplicación o división y finalmente las sumas o restas. Por eso aquí primero se resolvió cada una de las multiplicaciones y al final se resolvió la suma. Teniendo eso en cuenta, vamos con las ecuaciones. Aquí tenemos varias representaciones de ecuaciones. El año pasado trabajamos con estas balanzas. Recuerden que la ecuación se puede representar con una balanza en equilibrio. También tenemos acá otra balanza en equilibrio, solo que aquí a los términos desconocidos no solamente es un símbolo, como en este caso la pelota, sino que aquí uso un término algebraico que sería la letra X para el término desconocido. Y también las ecuaciones las podemos observar acá. Tenemos 3 ecuaciones en donde tenemos números y letras. La letra se refiere al valor desconocido que tenemos que encontrar. Otra cosa importante de la ecuación es que usamos el signo igual. Vamos a ver por qué. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en la que hay uno
o varios valores desconocidos o incógnitas, a los que por lo general se le asigna una letra para representarlos. Por lo general se usa la letra X, pero puede ser cualquier otra letra minúscula. Entonces tenemos la ecuación, es una igualdad en donde tengo un valor desconocido. Por ejemplo, X más 160 igual a 1000. Esto lo puedo decir de la siguiente forma. Un número desconocido más 160 es igual a 1000. O sea, a un número le sumo 160 y obtengo este resultado. Pero no conozco ese número. Por eso es una ecuación. Este es el término algebraico. Esta es la incógnita que yo quiero conocer. Para resolverla, se debe encontrar el valor de la incógnita que satisface la igualdad y que corresponde a la solución de la ecuación. Cuando me piden cuál es la solución de la ecuación, quiere decir cuál es el valor del X, cuál es el valor desconocido. Y para resolverla, tenemos que aplicar la propiedad de la igualdad. Recuerden que para mantener la igualdad, si yo sumo al lado derecho de la igualdad, también debo sumar la misma cantidad al lado izquierdo, y así con cualquier operación que yo aplique. La operación entonces se debe aplicar en ambos lados de la igualdad. Tenemos la ecuación X más 160 igual a 1000. Y cuando queremos saber la solución de esta ecuación, queremos dejar la incógnita solita. Por lo tanto, voy a quitar este 160. ¿Y cómo lo voy a quitar? Con la operación inversa, que sería restar 160. Y vamos a restar 160 entonces en el lado derecho y el lado izquierdo de la igualdad. Y nos queda expresado así. Vamos con este lado de la igualdad. 160 menos 160 es 0, por lo tanto solamente queda X. Y en el otro lado de la igualdad restamos 1000 menos 160, y eso es 840. Por lo tanto nos queda X igual 840. Este sería el valor del X, el valor de la incógnita. Por lo tanto la solución de esta ecuación es 840. Pero la cosa no queda ahí. Tenemos que comprobar la solución y responder a la pregunta del problema si es que estamos resolviendo un problema. ¿Y cómo comprobamos? Valorizando esta expresión algebraica. Teníamos X más 160 igual a 1000, pero ahora el valor del X lo conozco. Entonces, ¿dónde está la X? Valorizo 840 más 160. Y en el otro lado de la igualdad teníamos el 1000. Entonces resuelvo esta adición, 840 más 160 y es 1000. Y sí, efectivamente me quedo en igualdad. 1000 es igual a 1000. Por lo tanto, esta solución es la correcta. X igual a 840. Veamos otra situación. Un ciclista debe recorrer el siguiente trayecto. Ahí va el ciclista y recorrió todo eso, 20 kilómetros. Y organiza el recorrido en 4 etapas, como se muestra a continuación. Resulta que el ciclista recorrió este tramo A, paró y descansó un ratito. Después recorrió la segunda etapa, que dice acá que representa la misma cantidad, por eso uso la misma letra que en el anterior. Y volvió a descansar. Después recorrió nuevamente un tramo con la misma cantidad de kilómetros y descansó. Y al final, el último tramo recorrió 8 kilómetros y llegó a su destino. El problema es que no sabemos cuánto recorrió en cada uno de estos tramos pequeñitos que tienen la misma cantidad de kilómetros. ¿Sí? Estos 3 tramos son iguales, pero no sé cuánto mide cada uno. Lo que vamos a hacer es modelar una ecuación para poder conocer cuánto mide cada una de estas etapas. Y me queda así. A más A más A más 8 es igual a 20. ¿Por qué? Porque si yo junto las 4 etapas, los 4 tramos que recorrió el ciclista, en total recorre 20 kilómetros.
por eso uso una adición. Y si se fijan, lo único que expresé fue la suma entre las 4 etapas recorridas. Y en total son 20 kilómetros. Ahora, tengo A más A más A. Eso es lo mismo que decir 3A o 3 por A. Y me queda más cortito. Esta expresión es equivalente a esta, solo que está más simple. Y ahí es la que nos va a servir para resolver la ecuación. ¿Cómo resolvemos la ecuación? Aplicando las propiedades de la igualdad. Recuerden que queremos dejar en este caso la incógnita sola, que sería la letra A. Lo primero que vamos a quitar es la suma que acompaña a la letra, que sería más 8. Y la operación inversa de sumar 8 es restar 8. Por lo tanto, vamos a restar 8 en ambos lados de la igualdad y nos queda así. Resolvemos eso, 8 menos 8, 0, por lo tanto nos queda solamente 3A. Y 20 menos 8 es 12. Ya se redujo esto, era bastante largo y ahora solamente tenemos 3A igual a 12. Recuerden que esto es una multiplicación, 3 multiplicado por A. Y la operación inversa de multiplicar por 3 sería dividir por 3. Por lo tanto, en ambos lados de la igualdad voy a aplicar la operación inversa, que sería dividir por 3. Y me queda expresado así. 3A dividido en 3 igual a 12 dividido en 3. Resuelvo en cada lado derecho y lado izquierdo de la igualdad. 3 dividido en 3 es 1, por lo tanto me queda 1A. Y al otro lado de la igualdad me queda 12 dividido en 3, que sería 4. Por lo tanto, la solución de esta ecuación sería 4. A igual 4. Eso vale cada una de las etapas. Esta vale 4, 4 y 4. Pero no me puedo quedar ahí, porque pude haber tenido errores, entonces tengo que comprobar. Y la manera de comprobar es valorizar esta expresión. Como ya sabemos el valor de A, voy a escribir 3 por A, 3 por 4 más 8. Para comprobar. 3 por 4, que dijimos que es el valor de la A, más 8 igual 20. Resuelvo en este lado de la igualdad. 3 por 4 es 12. Recuerden que la multiplicación tiene prioridad por sobre la adición. Entonces 3 por 4, 12, más 8, 20. Y en el otro lado se mantiene el 20 porque no había operación. Está correcta esta solución, porque 20 es igual a 20. Entonces, ahora tendríamos que responder a esto si es que nos preguntaran ¿cuántos kilómetros tiene cada una de las etapas? Esta etapa tiene 4 kilómetros, la segunda etapa también tiene 4 kilómetros y la tercera etapa también tiene 4 kilómetros. Veamos otro ejemplo de una ecuación que se resuelve mediante las propiedades de la igualdad. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Que pareciera más larga, pero si se fijan es exactamente lo mismo. Primero vamos a despejar la incógnita aplicando las propiedades de la igualdad. Despejar la incógnita quiere decir que voy a dejar la letra solita. Ya voy a quitar todo lo que la acompaña aplicando las operaciones inversas. Y cuando tenemos una resta, porque aquí dice 4z menos 5000, vamos a pensar que tengo una deuda. ¿Y cómo quito una deuda? Debo 5000 pesos. ¿Cómo lo hago para ya no tener esa deuda? Tengo que pagarla. Por lo tanto, lo contrario de restar 5000 sería sumar 5000. Y lo vamos a sumar en ambos lados de la igualdad. Si se fijan acá, estamos sumando en ambos lados de la igualdad. Y aunque esto nos parece un poco extraño, pensémoslo como una deuda. Tengo la deuda de 5000 pesos y por eso la represento con una resta y la voy a pagar. Si la pagué completita ya no tengo deuda, por lo tanto queda el 4z solito. Y en el otro lado de la igualdad hacemos la suma correspondiente. Y nos queda 11.000. Entonces 4z es igual a 11.000. ¿Cómo dejo la incógnita sola?
El 4 está multiplicando acá. Y lo contrario de multiplicar por 4 sería dividir por 4 en ambos lados de la igualdad. Esto simplemente me está indicando el paso que voy a dar, que sería dividir por 4. Y represento esta división, así nos queda más simple usando la línea fraccionaria. 4 dividido en 4 es 1, por lo tanto me queda la incógnita sola. No es necesario poner el número 1, porque ahí ya observo que es una sola. Y en el otro lado de la igualdad, el resultado de la división 11.000 dividido en 4, que es 2.750. Aquí tenemos ya nuestro resultado, lo que estábamos buscando, que es el valor de la incógnita. Pero recuerden que tenemos que comprobar esto. Por lo tanto, vamos a reemplazar z igual a 2.750 en la ecuación para comprobar la solución. Esta era la ecuación, la reemplazo porque ya conozco el valor de z. Se fijan, 4z, me queda 4 por 2.750 menos 5.000. Entre la multiplicación y la sustracción tiene prioridad la multiplicación. Así que resuelvo eso, es 11.000 y 11.000 menos 5.000 es igual a 6.000. Y como teníamos en la ecuación inicial, eso está correcto, 6.000. Por lo tanto, se cumple la igualdad. Z es igual a 2.750, es solución de la ecuación. Ahora, a veces nos complicamos un poco aplicando las propiedades de la igualdad y por eso podemos usar representaciones gráficas, que ya conocemos la balanza en equilibrio. Y esta balanza en equilibrio me está representando una ecuación. ¿Por qué una ecuación? Porque tengo valores desconocidos que están representados con símbolos, que serían estas dos lámparas. Dos lámparas que son iguales, por lo tanto deberían tener la misma masa. Y en este lado de la balanza tengo 1000 más 500 más estas dos lámparas, que no sé cuál es su masa. Y en el otro lado de la balanza tengo 500 gramos más 2000 gramos más 1000 gramos. Y podríamos ir despejando la incógnita, o sea, dejando el valor desconocido solito, haciendo la misma operación en ambos lados. Recuerden que eso es la propiedad de la igualdad. Por lo tanto, puedo quitar el bloque de 1000 gramos en este lado de la balanza, y si aquí quité 1000, en el otro lado de la balanza también debo quitar 1000. Listo, vamos bien, pero todavía no queda solita la incógnita, que son las lámparas. Así que voy a quitar este bloque pequeño de 500 gramos, lo quito. Y por lo tanto en el otro lado de la balanza también tengo que quitar la misma cantidad, 500 gramos. Y ahora sí me quedaron las lámparas solas. Por lo tanto, dos lámparas tienen una masa de 2000 gramos. Pero yo no quiero el valor de las dos lámparas juntas, yo quiero saber cuál es la masa de una lámpara. Por lo tanto, si dos lámparas tienen la masa de 2000 gramos, una lámpara tiene una masa de 1000 gramos. Y ahí tenemos la solución de la ecuación. La ecuación que estaba representada de manera gráfica, la tenemos acá. Una lámpara es igual a 1000 gramos. Y también aplicamos la propiedad de la igualdad, solo que con una representación gráfica. Ahora, podríamos llevar esto a una expresión algebraica, podemos usar el lenguaje algebraico. Y escribimos todo lo que tenemos en este lado de la igualdad. 1000 más 500 más 2x. ¿Por qué utilizo el 2x? Para referirme a las dos lámparas, porque es el valor desconocido. Igual, que quiere decir la balanza en equilibrio, y en el otro lado tenemos 1000 más 2000 más 500. Y ahora entonces tenemos la ecuación, pero usando lenguaje algebraico. Y esto está muy largo, hay cosas que podemos tener más juntitas, más chiquititos. Entonces vamos a resolver la adición. 1000 más 500 es 1500. Y en el otro lado de la igualdad tenemos 1000 más 2000 más 500, que simplemente puede ser 3500. Esto queda más pequeño y me sirve para resolver la ecuación
usando las propiedades de la igualdad. El 2x está acompañado de una adición que sería 1500 y lo contrario de sumar 1500 es restar 1500. Por lo tanto restamos 1500 en ambos lados de la igualdad y aquí lo tenemos representado. Estamos restando 1500 en ambos lados. 1500 menos 1500 es 0, por lo tanto me queda solamente 2x. Y en el otro lado de la igualdad, 3500 menos 1500 es 2000. Me queda entonces 2x igual a 2000. Seguimos aplicando la propiedad de la igualdad. El 2x es una multiplicación y lo inverso de multiplicar por 2 es dividir por 2. Entonces dividimos por 2 en ambos lados de la igualdad y nos queda de esta forma. Resolvemos cada una de las divisiones. 2 dividido en 2 es 1, por lo tanto me queda una x. Y en el otro lado de la igualdad, 2000 dividido en 2 es 1000. Entonces me queda x igual 1000. Lo mismo que nos dio cuando lo hicimos de manera gráfica. Entonces aquí tienen otra forma de resolver una ecuación, de encontrar la solución de la ecuación, si es que les cuesta un poco, si es que se enredan con la propiedad de la igualdad y con el término algebraico. Podemos representar una balanza y ir quitando o agregando en ambos lados de la igualdad según corresponda. Una vez que tenemos la solución de la ecuación, recuerden valorizar la incógnita para ver si esta está correcta o no, si se cumple o no la igualdad. Si quedaron con dudas, recuerden que me pueden escribir un mail o enviar un mensaje en Instagram. También van a encontrar más videos que les pueden ayudar en el canal de YouTube Profe Isabel. Y si quieren encontrar información actualizada, recuerden estar visitando la página web de la escuela y la plataforma Santillana Compartir.